En la noche saludamos desde Miami al abogado Renaldi Gutiérrez, un prestigioso abogado nicaragüense, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, que reúne más de 100.000 profesionales de esta área. Señor abogado Renaldi Gutiérrez, bienvenido al programa La Noche, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, gracias por tenerme en el programa. Señor abogado Renaldi Gutiérrez, ¿cómo analiza usted esta decisión del gobierno nicaragüense? Veíamos que el argumento es que es una decisión válida, según lo que ellos dicen, y muy cuidadosa del derecho internacional, pero sobre todo de los derechos humanos. ¿Usted cómo lo analiza? Bien, en el asilo hay varias cosas que confluyen para analizarlo. Hay aspectos políticos, aspectos legales, aspectos humanos. Desde el punto de vista puramente legal, el asilo ha sido una institución vigente en Latinoamérica por muchos años, el asilo político. Incluso en los Estados Unidos existe el asilo político. En este caso del asilo, corresponde al Estado donde se pide el asilo, que en este caso es Nicaragua, la calificación de si el asilo es político o no. Y desde luego, por lo que hemos oído en las noticias, va a haber, o ya se planteó un conflicto entre Nicaragua, el país calificante y el país que da el asilo, y Colombia, contra quien se pide el asilo, y el señor Granda y su familia está aspirando a salir. Claro, porque el argumento de Colombia es que el país lleva una pelea por años y una lucha contra el terrorismo, contra estas manifestaciones violentas, contra estos grupos criminales que están atentando contra una democracia. Ese es el argumento de Colombia. El argumento de Nicaragua entonces es que le concede ese asilo político pese a que ante la Fiscalía colombiana esta persona tiene que responder por 3 delitos básicamente. ¿Hasta dónde se puede medir definitivamente que hay una intención política de persecución a través, digamos, de procesos judiciales, y hasta qué punto es válido que la justicia actúe y efectivamente entonces no es procedente un asilo? Debo decirle 2 cosas desde el punto de vista de Nicaragua. En primer lugar, la Constitución de Nicaragua permite el asilo político y lo consagra como un derecho tanto del que pide el asilo como de Nicaragua como gobierno para concederlo. Sin embargo, pueden haber casos de delitos comunes para los cuales no hay asilo político. La Constitución de Nicaragua también permite que Nicaragua dé asilo a personas que están acusadas por delitos comunes mezclados con delitos políticos. Y no solo, le impide al gobierno que extradite a una persona que está acusada por delitos comunes y delitos políticos en conjunto. De modo que el gobierno tiene un problema. El gobierno de Nicaragua tiene un problema legal desde el momento en que alguien pide asilo político. Sin embargo, el otro aspecto de tu pregunta es la parte política. La orientación política del gobierno de Nicaragua ha sido clara en cuanto a su alineamiento con Chávez, con Cuba, y otorgar asilo político a personas que, como el caso de las combatientes de la FARC, entiendo que fueron capturadas en Ecuador, a quienes le dieron asilo político. Abogado Renaldi Gutiérrez, yo quiero que me acompañe porque en este momento tenemos comunicación con Managua, Nicaragua. Ahí está un colega nuestro, Eduardo Enríquez, él es el jefe de redacción del diario La Prensa. Hola Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo han recibido esta noticia en Nicaragua, este asilo político al hermano de Rodrigo Granda, considerado el canciller de las FARC, y bueno, a él, a su esposa y a sus hijos? Bien, en Nicaragua ya nosotros estamos bastante acostumbrados a este tipo de manejo de la política diplomática del presidente Ortega, quien desde un inicio se ha identificado con grupos o tratado de identificar de nuevo, igual que lo hacía en los 80, con grupos terroristas o con grupos de extrema izquierda. Este no es el primer caso, como ustedes ya saben y lo han mencionado, y pues no es mayor sorpresa que lo hayan aceptado el asilo, y como bien se ha dicho, pues el asilo está contemplado en el derecho
internacional. Lo que a nosotros los nicaragüenses nos llama la atención es por qué están escogiendo Nicaragua. Eso nos llama mucho la atención porque en los años 80 Nicaragua fue conocida como un santuario de terroristas y de narcotraficantes, y lo que no queremos nosotros los nicaragüenses, acá la mayoría de los nicaragüenses, es que eso se reedite. Y llama la atención que, bueno, esta no sea el primer caso en la situación de las FARC, y que la relación de este gobierno en esta nueva etapa con las FARC data incluso desde el primer año de gobierno. Entonces, eso nos preocupa mucho a los nicaragüenses. Eduardo, ustedes realizaron o han realizado varias investigaciones ahí en el diario La Prensa, pero ustedes tuvieron una primicia que realmente generó impacto, porque lograron demostrar que el gobierno de Nicaragua, no de manera legal, sino de manera irregular, entregó una cédula de identidad nicaragüense a un guerrillero de las FARC. Ese documento quedó a nombre de René Alberto Gutiérrez Pastrán, cuya verdadera identidad sería Alberto Bermúdez, alias El Cojo. ¿Cómo fue esa historia que igual hemos recordado el día de hoy? ¿Cómo llegaron a encontrar esa verdad? No solamente un asilo político, no solamente un asilo legal, sino que una vez estando en el país, quizá también en Nicaragua se están generando este tipo de irregularidades, dándole documentos a personas que realmente tienen cuentas pendientes, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Sí, esto se descubrió prácticamente a principios del año 2007, o sea, prácticamente comenzando el gobierno del señor Ortega, en el cual nosotros tuvimos acceso a unas transcripciones y algunos correos electrónicos impresos de lo que había estado en la computadora de Raúl Reyes, y en una de esas correos electrónicos que se mencionaba Nicaragua, se hablaba de que es Alberto Bermúdez, quien estaba basado, según los correos, en Cuba, iba a realizar viajes a Nicaragua. Nosotros seguimos la pista sobre ese tema y encontramos que sí, en efecto, vino a Nicaragua, fue recibido por un pintor quien había sido vecino suyo en un reparto de acá, cuando ellos estuvieron viviendo aquí en los años 80, y vino expresamente a gestionar una cédula de identidad, que es el documento de identificación de los ciudadanos nicaragüenses. Este señor Alberto Bermúdez recibió la cédula de manera expedita, porque en 10 días su trámite estaba realizado, cuando el trámite normal toma por lo menos 15 días a los nicaragüenses, si no más. Esto pues sí fue un gran impacto, porque no se sabe cuántas personas están en esa situación de andar portando una cédula de identidad nicaragüense alrededor del mundo.